De esta manera podemos hacer una correcta prótesis total. ¿Entienden? Los rebordes también tenemos, fíjense, con respecto al paladar, fíjense esta prótesis superior, fíjense a dónde terminaba. Normalmente a veces el paciente mismo viene con este tipo de prótesis que no tienen la adaptación correcta, debe ser recto, surcomular a surcomular, y a veces por molestia, o porque el paciente manifiesta arcadas, o algún tipo de problema en el sector posterior. Entonces, el dentista, ¿qué va haciendo? Le vamos gastando esto, pero gastamos esto y perdemos retención en el sector posterior. ¿Entienden? Otra cosita a tener muy en cuenta. Por eso que acá estamos viendo, fíjense, las prótesis mal adaptadas, como hay cambios de coloración importante, el paciente manifiesta dolor en la zona posterior, tiene zonas más rojizas, zonas que están haciendo mayor compresión o están produciendo algún tipo de lesión en el surcomular o en los sectores posteriores. ¿Entienden? Entonces eso es importante. Otra vista, fíjense, acá pueden apreciar ustedes la tuberosidad, lo que yo les decía. Si es una tuberosidad retentiva, no podemos insertar la prótesis en este tipo de tuberosidades. Entonces vamos a tener que hacer algún artificio de técnica para poder lograr la prótesis que trabaje correctamente y no dañe al paciente, no tenga ningún tipo de molestia en el sector posterior de la tuberosidad, que muchas veces son elementos positivos, pero en estos casos suelen ser negativos. Lo ideal sería que cuando tengamos muy en cuenta, chicos, cuando hacemos las extracciones, ser muy cauteloso y muy delicado con el tema de las extracciones que realizamos. Porque en algún momento en un futuro, ese paciente va a ser portador de una prótesis total o parcial, y esas zonas son zonas muy importantes para la retención de nuestra prótesis total. Entonces, tengamos cuidado, ustedes ya van a empezar a trabajar en cirugía, yo creo que los profesores de ustedes le van a ir informando todo esto, pero es bueno recalcar también un poquito para tener en cuenta cuando hacemos todo tipo de extracciones. Porque ese paciente tiene que ser portador. Fíjense todo lo que es después las lesiones que producen, que vamos a ir viendo. Todas las paratitis a veces, cuando las prótesis son ya viejas, desadaptadas, el paciente cree que esa prótesis es para toda la vida, ¿no? Así que vayan viendo todas esas cositas. Otra forma de la tuberosidad, fíjense acá en una extracción a veces, muchas veces como esta fue una extracción que se le realizó a un chico de un resto radicular que quedaba en el sector posterior. Fíjense que usaba la prótesis y le molestaba, entonces él le hizo las extracciones de estas piezas dentarias y le hizo una prótesis nueva. Fíjense de subcomular a subcomular, la zona de mayor línea del postdámin, la zona de depresibilidad. De la línea media, unión de los dos palatinos, del paladar, lateral es la zona de depresibilidad. Esa zona también deben ser evaluadas. Otra vista, fíjense, esta es una tuberosidad bastante buena, es una tuberosidad positiva, o sea que podemos lograr una muy buena impresión de la zona posterior. Ahí tenemos otra vista también, que los mayores problemas para la impresión no vamos a tener y tampoco para la inserción de nuestra futura prótesis. Fíjense, esto es muy típico y característico, es el síndrome de Kelly normalmente, cuando el paciente es de dentado total, síndrome de Kelly se llama, que bajan las tuberosidades y se reabsorbe la premaxila en el sector anterior. Fíjense que crecen las tuberosidades, por supuesto que en el inferior tienen los incisivos, trabaja sobre la parte anterior de la premaxila, reabsorbe la premaxila y bajan las tuberosidades. Y esto también es un factor acá casi
negativo, pero tenemos el sector posterior que es positivo. Todo tampoco no es negativo. Fíjense las lesiones acá, las palatitis, las lesiones que producen a veces las prótesis mal adaptadas, la zona de los rebordes, la encía insertada, los frenillos en las bridas. Estas son lesiones que a veces tienen que ser evaluadas por algún patólogo. Yo creo que esas cosas es muy importante hacer un estudio correcto, por eso que es importante trabajar así en forma conjunta. No sirve trabajar individual, chicos. Así que lo importante es que se trabaje con todas las especialidades, porque van a ir viendo ustedes y van a ir necesitando el patólogo, van necesitando los distintos profesionales que se dedican a las distintas especialidades. Y esta zona, fíjense, esta zona superior, fíjense las zonas topográficas que nosotros vamos a trabajar. Las zonas de alivio, esta es la unión, fíjense, del paladar, de los dos paladares derecho e izquierdo, que son las palatinas. Estas normalmente pueden llegar a encontrar algún tipo de torus palatino, que son zonas de alivio, tienen que aliviar porque no van a poder inclusive trabajar con un torus de esta magnitud en un paciente, por eso tienen que ver, palpar, eso va a salir bien correctamente en una buena impresión preliminar. Zona de sellado periférico, fíjense, todas estas zonas del sellado periférico que van a hacer para que la prótesis tenga la estabilidad y la retención suficiente. Zona principal de soporte, está dada por los rebordes alrededor, por eso es importante en qué situación se encuentran los rebordes. La zona secundaria sería la parte interna del paladar, es una zona secundaria. Usted no sé quién me preguntó la otra vez cuáles son las zonas principales de soporte y la zona secundaria. Y acá está muy claro lo que es la zona del post-damin, la clasificación que habíamos dicho Lipton-Harry, que era una línea de subcomular a subcomular, y acá está el famoso 8, que normalmente nosotros llamamos semi-8, que hacemos un rascado en el modelo, después se lo voy a mostrar, pero el otro día le mostré ya a una chica. Para la confección, rascamos el modelo en la zona posterior, cuando determinamos que hay mucha depresibilidad, hacemos un rascado en el modelo y hacemos la confección de nuestra cubeta individual. Entonces, surcoamular, zonas primarias de soporte y zonas secundarias, de sellado periférico y de alivio, que es el torus palatino. ¿Está claro? ¿Entienden más o menos, chicos? Sobre esto vamos a trabajar mucho en prótesis total removible. ¿Está claro, chicos? ¿Me escuchan? Sí, sí, doctor. Bueno. ¿Están siguiendo? ¿Están siguiendo el teórico? Sí, doctor. Bueno, cualquier Sí, pregunta sí. que quieran hacer, me paran nomás y... ¿Entienden? Si no entienden algo. ¿Está claro? Sí, sí. Superficie ósea protética del maxilar inferior. Habíamos hablado del maxilar superior, ahora vamos a hablar del maxilar inferior, que es a veces el reborde un poquito más complicado que el superior, porque tenemos otro tipo de reparos anatómicos ahí. Tenemos también los rebordes, el canal y el trígono retromolar de la zona posterior, donde insertamos ahí el ligamento, el agujero mentoniano. Tenemos la línea oblicua externa, que yo como les dije, tenían que palpar bien nomás. La línea oblicua interna, las apófisis genis, que a veces son factores positivos o negativos, que están en el sector lingual anterior. Y por supuesto el conducto dental inferior, cuando ustedes saben que ese maxilar a veces nos juega un papel muy negativo, porque la presión que puede ejercer la prótesis sobre ese conducto puede manifestar algún tipo de neuralgia en el paciente. Todas esas cositas son importantes tener en cuenta. Fíjense en la vista, los distintos tipos de reborde,
Miren el borde cuadrangular, ovoidal. Fíjense. Y otro rol importante que acá juega es la lengua. Que saben que la lengua es un músculo que tiene 8 pares músculos y un par por 19 músculos. Y fíjense el rol importante que juega la lengua cuando no usa nada el paciente. ¿Qué pasa con esa lengua? Hay un aumento de tamaño, una macroglosia, porque la lengua tiene que quedar contenida donde estaban las piezas dentarias, no tener, hay un aumento considerable de la lengua. Y eso a veces puede ser un factor negativo para la instalación, para la toma de la impresión de nuestro paciente. ¿Está claro? Todos vayan teniendo en cuenta. Ahí están las apófisis geni, pueden apreciar acá, en el sector anterior, lingual. Acá tienen la ubicación de dos glándulas importantes, que son la submaxilar y la sublingual. Eso también tienen que ver, hacer levantar la lengua del paciente, ver el frenillo lingual, la inserción de ese frenillo. Todas son cositas que tenemos que ir evaluando, fíjense, traccionando, como vemos la encía insertada mínima, no hay mucha encía insertada, pero hay sí abundante encía libre, cambio de coloración. Fíjense a veces la salida, la desembocadura de las glándulas, sublingual y submaxilar. Una vista más clara, fíjense, acá pueden ver todo lo que es piso de boca, las glándulas, lo que es encía traccionando, se ve clara, y esto es muy elocuente, chicos, lo que es la línea cero anatómica que divide o que separa la encía insertada de la encía libre, con su cambio de coloración. ¿Está claro? Pueden apreciar muy bien eso. ¿Están durmiendo, chicos? Otra vista, tanto superior e inferior, para ver la línea cero anatómica, heridas, frenillos. Entonces ustedes ven correctamente, fíjense los cambios de coloración. Acá estamos haciendo levantar la lengua al paciente, tocando el paladar, para ver piso de boca y, por supuesto, la inserción de ese frenillo lingual. Muchas veces, a veces podemos determinar haciendo levantar la lengua o colocando algún tipo de impresión y vamos a ver qué tipo de conectores, lo vamos a ir viendo, conector hasta dónde podemos llegar con nuestra cubeta. Fíjense acá, otra vista muy importante para ver la inserción en la zona retromolar, ver la inserción del frenillo donde lo hace. Muchas veces para corroborar esto, nosotros utilizábamos un lápiz tinta, marcábamos y hacíamos abrir la boca, y si esa marca que hacemos se desplaza, aumenta de tamaño, quiere decir que tenemos un frenillo tenso y que tiene una inserción bien baja por debajo de la papila piriforme. Otra vista, fíjense, este es el ligamento que baja, pterigomandibular, un ligamento muy relacionado con la prótesis total removible. Ahí estamos separando, fíjense, piso de boca, a veces pueden ser factores positivos o negativos. Estamos separando para ver el piso de boca en qué situación está. Evidentemente, esta era una paciente que no usaba prótesis y por ende, fíjense cómo hay un aumento del piso de boca, aumento de la lengua, aumento en una cantidad de cosas que son factores muchas veces negativos para nosotros. Ahí pueden ver una vista más de cerca, el piso de boca, las glándulas salivales, fíjense la submaxilar y la sublingual, piso de boca, las laterales. Entonces, todo eso es importante tener en cuenta cuando vamos a hacer nuestro diagnóstico de nuestra boca de nuestro paciente.
Y como hablábamos de zonas topográficas del maxilar superior, también tenemos zonas topográficas del maxilar inferior, que son zonas secundarias, las zonas secundarias de soporte, que hasta donde debe llegar inclusive con nuestra cubeta individual. Zonas de sellado periférico, que hacemos el sellado, fíjense, con la línea cero anatómica hasta llegar al cero funcional. Reborde residual principal de soporte y la zona posterior. Eso con una apertura al paciente, simplemente apertura, vamos a determinar si es esa zona del postdamin, zona posterior de la papila piriforme, vamos a incorporarla o va a quedar incorporada o va a quedar anterior a la papila, de acuerdo a la inserción del frenillo donde lo va. Son zonas topográficas del maxilar inferior. ¿Está claro, chicos? ¿Alguna duda? Esa papila a veces tenemos que palparla porque muchas veces no la vemos en los pacientes. Y hay algunos pacientes que la tienen más marcadas que otros. ¿Entienden? Entonces es importante que hagamos una buena palpación. Esto tenemos que mirar, visualizar bien y palpar. Sumamente importante. La mucosa en el área protética, grado de depresividad que habíamos hablado anteriormente de la mucosa que tapiza el reborde, característica y coloración de la encía adherente color rosa pálido, que habíamos dicho, siempre es levemente rugosa, tiene sus arrugas palatinas, consistencia firme y suele levemente adherir al periósteo, conformando una verdadera fibromucosa. ¿Entienden? Esa es la mucosa del área protética. Ahí pueden apreciar ustedes, fíjense, népulis, producto también de una prótesis mal adaptada, una prótesis sobreextendida, pueden hacer ese tipo de épulis. Entienden que tenemos que trabajar mucho con esos pacientes antes de realizarle, hacer los rebasados correspondientes con distintos materiales que hay para evitar eso y poder hacer una buena impresión. Entonces tengamos cuidado, chicos, mentalicemos a los pacientes que tienen que concurrir periódicamente al dentista, que tenemos que hacer los rebasados pertinentes y los controles correctos cada 6 meses, cada 4 meses, porque los rebordes van cambiando y las prótesis se van desadaptando. Palatitis, que habíamos hablado anterior también, muchas veces por falta de higiene del paciente, a veces las prótesis mal adaptadas, ingresa alimento a la zona del paladar y permanece mucho tiempo en esa zona. Permanecer mucho tiempo en esa zona produce lesiones, candidiasis, algún tipo de problema que trae aparejado, por ejemplo, un cambio de coloración importante que es muy visible por ustedes. Entonces todo eso van a ir anotando. Otra vista, fíjense, las lesiones producto de las prótesis a veces mal adaptadas. Esas encías se vuelven muy sangrantes, mucha compresión en la zona. Ese es un tejido de granulación que se forma. El paciente cuando se retira la prótesis le produce lesiones en la mucosa y por supuesto sangrado. Eso ya es otra cosa, tenemos que analizarlo bien, consultar con un especialista, un patólogo, para poder Otra vista, fíjense un reborde, la compresión que está haciendo la prótesis. Fíjense, esta era una prótesis que tenía un trabeculado metálico. Fíjense, el buen reborde a veces permanece en el tiempo, se estabiliza, cuando las prótesis a veces están bien correctamente chequeadas, testeadas y controladas periódicamente. La mucosa inferior, hablamos un poquito de las mismas características, solo la porción distal, que es la presencia de la papila piriforme que habíamos dicho ubicada sobre el trígono retromolar, la zona posterior. Cuando hacemos abrir y cerrar la boca vamos a poder visualizar bien que es una almohadilla fibrosa de superficie lisa de forma ovoide, resistente a la compresión. ¿Está claro? Esa también tenemos que analizarlo bien
y determinar dónde tiene su inserción el frenillo para saber si la vamos a incorporar o no. Doctor, una consulta. Sí, Si en ese chequeo que se hace cada 6 meses, ¿hubo alguna sí. alteración o modificación de los tejidos, de cualquier morfología que haya? ¿Qué pasa con Y bueno, la prótesis? esa ¿Cómo prótesis debe ser rebasada. podemos nosotros a mejorar? Sí, podemos mejorar haciendo unos rebasados, Y inclusive. eso se manda de nuevo al... Hay rebasados en frío que realiza el mismo dentista. Por ejemplo, hay una marca de la Ajá, línea Bosco que se llama Figel P, que es un rebasado blando que ayuda mucho ah, a las mucosas, que la podemos hacer ajá, directamente en el consultorio. Eso se puede hacer, o si no, podemos mandar al laboratorio. Pero lo ideal perfecto. es Claro, hacerlo directamente, porque es de fragón frío ese material, que es como una silicona, se coloca, claro. trabajaría como una tipo almohadilla también y nos lesiona a veces, muchas veces. Por eso que tenemos que estudiar bien y ver a ver qué grado de depresibilidad tiene ese, Está- esa mucosa de ese paciente, ¿entienden? Por eso que es importante. Sí, sí, sí. Es muy difícil en el maxilar inferior a veces que las prótesis tengan una buena retención y estabilidad. Es muy difícil a veces. Por todos los elementos que hablábamos, lo que es positivo y negativo a veces que habíamos hablado anteriormente. Pero hoy, gracias a Dios, existen otros elementos que podemos lograr algún tipo de retención, que son los implantes, ¿no? Eso, gracias a Dios, vino a solucionar un gran problema en el paciente desdentado total. Pero como hay pacientes a veces que no pueden acceder a ese tipo de tratamiento, tenemos que ser muy cautelosos y muy cuidadosos con lo que hacemos. Y si nosotros vamos a tomar a ese paciente, debemos hacer los controles periódicos, como corresponden, para ver que esa prótesis está trabajando bien. Hacer un buen ajuste de la oclusión, chicos, estar bien la oclusión. Para eso tenemos que hacer un buen montaje. Son cositas que lo vamos a ir, a medida que vamos transcurriendo los teóricos, lo vamos a ir desarrollando todo eso. Zonas de la fibromucosa, fíjense que habíamos hablado anteriormente lo que corresponde. Fibromucosas son una adiposa donde tiene mayor o menor cantidad de tejido adiposo. Hay la zona del velo al paladar, que hemos dicho anteriormente, la zona del podamen. Fíjense donde hay mayor o menor zona adiposa y fibromucosa. Eso vamos a determinar nosotros muchas veces con el correcto, palpando correctamente todos los maxilares. ¿Entienden? Y esta es la forma en que puede terminar a veces nuestro paladar blando. ¿Entienden? La forma que termina. Las A, B y C, fíjense, esas distintas formas que pueden encontrar ustedes cuando hacen abrir al paciente, la boca del paciente, van a determinar ese tipo de terminación de donde termina el paladar blando. Que uno a veces suele ser, por supuesto, cuando más inclinado esté, más, más 90 grados esté, va a ser a veces más, un factor más, por supuesto, negativo, ¿no? Pero tenemos que determinar correctamente para no invadir esa zona y que después tengamos que estar tocando la prótesis, retocando y perdiendo, por supuesto, la retención en la zona posterior. En esto tenemos que ser muy cautelosos, chicos. Determinar, hacemos abrir la boca al paciente y ahí vamos a determinar correctamente en qué situación se encuentra nuestra zona de paladar blando. Saben que toda esta zona es la zona del paladar, esta es la terminación. Entonces, las distintas formas que pueden terminar. ¿Se ubican? Estos están los libros, chicos, ¿no? Fíjense, este es el uso muchas veces que nosotros hacemos del uso del lápiz tinta, que si por ahí ustedes tienen, es conveniente que los compren en alguna librería de lápiz tinta que trabaja sobre la mucosa húmeda y marca correctamente las zonas, a veces la zona posterior que marcamos nosotros con el lápiz tinta y nos marca directamente en la cubeta individual y para determinar hasta dónde debemos llegar correctamente.
Eso es muy importante. Fíjense, este reborde casi triangular, que a veces suele ser un factor negativo para nuestra prótesis total removible. La musculatura protética, ¿cuáles son los músculos perimaxilares que sufren modificación en cuanto a la forma, tamaño, consistencia y disposición? Que es la pérdida ósea que afecta la inserción de la masa muscular. O sea que todos esos cambios que se vayan produciendo en ese maxilar, por supuesto que van a ir afectando esa disposición, la inserción de esos músculos perimaxilares. Y los elementos musculares y tendinosos también, como son habíamos hablado de las bridas y frenillos, que determinan la línea de limitación de los tejidos fijos y móviles. Cuanto más alejado esté de la superficie cruzal, o sea, del reborde mayor de la zona de soporte, será la longitud de los flancos. Y mejor será la reposición protética, por supuesto. O sea que si eso está más alejado, más hacia fondo del surco, mejor vamos a poder acceder y llegar hasta la zona con nuestra inserción de nuestra prótesis. Eso va a determinar correctamente cuando nosotros hagamos nuestra cubeta individual y vamos a tener que colocar y no invadir esa zona porque por supuesto que va a ser motivo de desplazamiento, ya sea de la cubeta y por supuesto de nuestra futura prótesis total, ¿no? Línea cero anatómico, que habíamos dicho que es la línea cero funcional, que la cero anatómica es la línea hasta donde debemos llegar con nuestra cubeta, ¿entiendes? O sea, la parte que separa, que habíamos dicho, de los tejidos móviles, de los insertados, que es la línea de separación de los tejidos móviles y los tejidos fijos, ¿no? Se observa a través, cuando traccionamos, el tejido fijo de color rosa pálido, que habíamos dicho, y el móvil es un rojo más subido. Inclusive presenta un rayado de pliegues oblicuos. Entiende que la línea imaginaria que representa sería el límite de la prótesis, ¿no? Su localización varía según la zona y el grado de potencia muscular. Límite que logramos con el recorte muscular. Por eso que hacemos la cubeta individual y hacemos un remarginado, hacemos el recorte muscular para tomar nuestra impresión definitiva. ¿Está claro? ¿Se ubican bien? Línea cero anatómica. Chicos. Sí, sí. Doctor, ¿Sí? ¿Me escucho? sí, se le entiende. Ah, bueno. Después tenemos que, fíjense lo que es, que lo que nosotros tenemos que lograr en nuestras prótesis, ¿no? Lo que es la retención, que es la correcta relación que se establece entre el organismo y la prótesis, sería entre el maxilar, el reborde, que está desplazada de acuerdo a su ubicación donde se va la prótesis. Entonces eso vamos a estar logrando una correcta retención, que depende de factores físicos, por ejemplo, la adhesión y la presión atmosférica. O sea que siempre tiene que ser negativo, ¿no? Porque si no, ¿qué pasa? Cuando el paciente quiere hablar, a veces habla y se le desplaza la prótesis, ¿eh? Entonces, y también depende de factores como la acción de los músculos paraprotéticos, ¿no? Entonces, ese es lo que es retención, que depende de factores físicos, biológicos, de la adhesión y la presión atmosférica, ¿entienden? Y de los músculos, factores biológicos. De eso va a depender la retención. ¿Está claro? Pregunta examen, chicos. Factores físicos, adhesión y presión atmosférica, que es la presión que se ejerce dentro de la boca. Entonces, y los factores biológicos, que son los músculos. Todos los músculos paraprotéticos que nosotros trabajamos, los cuales trabajamos. Soporte, que es la capacidad del área de aplicación protética para resistir las presiones masticatorias y lo hace al hueso a través de la encía. La encía, periósteo y hueso. Esa es la zona de soporte. Que habíamos dicho que teníamos primarias y secundarias. ¿Se acuerdan? Chicos. ¿Se acuerdan o no? Sí, doctor. Bueno. La estabilidad, que es una condición requerida para que la prótesis no resulte desplazada de su correcta posición.
sea por no existir una buena adaptación entre la placa y los tejidos bucales y una deficiente relación con el antagonista, que es importante, que se refiere a eso, que depende mucho del antagonista y de la oclusión, de una correcta relación de oclusión que tengamos con nuestro antagonista. Además de la adaptación de la placa, que habíamos dicho que es la prótesis propiamente dicha, de los tejidos bucales, por ende una deficiente relación con el antagonista. O sea que esto, si nosotros tenemos ese problemita, no vamos a tener estabilidad. Entonces debemos corregir correctamente las relaciones interoclusales, o sea, la oclusión de nuestro paciente. ¿Está claro? ¿Mm? Y bueno, chicos, acá más o menos vamos a ir terminando y no quería dejar darle una recomendación bibliográfica que es lo que nosotros estamos hoy trabajando con mejor dicho, es la bibliografía recomendada por nuestra asignatura, que es la del libro del juez decano de la UBA, en el cual yo me formé, que es el doctor Álvarez Cantoni, un excelente protesista, también cirujano, y de otro gran amigo que hoy no existe, que es el doctor Facina, que falleció hace 2 años, un gran amigo mío que me ayudó muchísimo. Yo hice la especialidad con él y acá estamos representando a los profesores de todo, casi las distintas universidades, de profesores de prótesis total, habíamos hablado, y parcial, de las distintas universidades del país. Y este profesor lo recuerdo y quiero hacerle un homenaje. La verdad es una persona, o mejor dicho, una persona excelente y a mí me ha ayudado muchísimo. El doctor Norberto Facina, gran profesor y escritor. También escribió un libro con el doctor Álvarez Cantoni, que lo tengo a mi lado, que es el Fundamento de Técnica de Clínica de Rehabilitación Bucal. Prótesis total removible. Un libro que es muy aconsejable, chicos, para que ustedes lo lean. Están en la biblioteca, pueden acceder correctamente y, por supuesto, leer, estudiar de ese libro. Bueno, chicos, no los quiero cansar mucho. Quiero desearles una buena tarde y si hay alguna pregunta, chicos, que quieran hacer, por favor, avisen, pregunten. ¿Tienen alguna duda?